Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de sondeo, como anticipamos antes de ayer, el último programa que hicimos, porque ayer estaba el doctor en su sondeo emocional. Pues tenemos la participación del doctor Diógenes Rodríguez Grullón. Él es miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Electricidad, una institución que está llamada a desempeñar un papel sumamente importante en favor de los usuarios, salir en defensa de su momento, en defensa de los usuarios, cuando dentro de esas desproporciones que a veces ocurren en el país, que al margen de las normas o al margen del deseo de las autoridades, algún departamento, alguna agencia pública o alguien de esos departamentos se sale de los cánones y quiere hacer lo que le da la gana. Entonces hay donde reclamar. Y qué bueno que haya esa instancia institucional donde aquellos que reciben los corrientazos fuertes en los bolsillos y que no aguantan más, que se pueden electrocutar fácilmente, sus presupuestos pueden irse al caray, bueno, pues tienen donde acudir. Pues le tenemos en el día de hoy a él es también preocupado por los temas nacionales, por los problemas sociales, económicos, es un dirigente político también. De manera que en una y otra vertiente vamos a tratar de aprovecharlo en el día de hoy. Pues tú sabes que es una semana donde las temperaturas atmosféricas están altas y las temperaturas políticas también. Así es, pero vamos a ver si... hay parte de la electricidad que se mueve con agua. Vamos a echarle agua a ver si la energía producida por las hidroeléctricas, en vez de irnos por la otra parte. O también puede ser eólica, porque también los molinos también refrescan. Sí, los molinos refrescan, aunque la temperatura, la energía viene del viento, ¿no? Sí, porque si era de la solar puede quemar también. Así es. Bueno. Bienvenido al doctor Diógenes Rodríguez y Grullón. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos una vez más a este programa que debe tener más de 30 años. Así es, bueno, tenía 29 y pico hace poco, yo creo que tengo que sacar las cuentas. Ya tú paraste de Cuando contar. venga febrero, yo creo que por ahí andamos ya llegando a los 30. Pero yo paré de contar ya. Sí. Pero bien, hay muchas cosas sí que contar. Diógenes, vamos a brevemente, pudiéramos decir, pasar revista a las responsabilidades que tiene la Superintendencia de Electricidad. ¿Qué cosas han cambiado de un tiempo a esta parte? Ya tiene unos cuantos años allí, unos cuantos periodos en la Superintendencia como miembro del Consejo Directivo, que descubrí en días pasados, justamente conversando nosotros dos, que descubrí que los miembros del Consejo tenían algunas responsabilidades administrativas. O parte de los miembros, no sé si todos, pero por lo menos el hecho de tener responsabilidades administrativas, eso le da yo diría, un mayor conocimiento por dentro o una mayor participación. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, en el área bancaria, en esa dirección, porque por una cuestión de la normativa, obliga a que la banca, cada vez más, los miembros de los consejos directivos participen en las funciones administrativas a través de las comisiones de trabajo. Así como hay en el Congreso, por ejemplo, que hay comisiones de trabajo, los ayuntamientos también se dividen. Y es una forma de estar directamente relacionado con lo que se está haciendo, con lo que debe hacerse y sobre todo servir de vigilante para que las cosas se hagan bien. ¿Qué tanto se ha podido avanzar y cuáles son, si se quiere, las tareas pendientes en la Superintendencia de Electricidad? Muy bien, buenas tardes. Tú sabes que la Superintendencia de Electricidad fue creada mediante la Ley 125.01. La autoridad máxima de esta dependencia estatal es el Consejo.
el Consejo está formado por 3 personas que son nombrados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso Nacional. Al que el Poder Ejecutivo identifique como presidente del Consejo, entonces es a su vez el superintendente de electricidad. Presidente del Consejo y superintendente. Y superintendente de electricidad. O sea, el decreto debe especificar presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Entonces, él ejerce la función de superintendente. Que tiene las funciones administrativas básicas. Bueno, no, global. Digo globales. Globales porque los otros lo tienen por áreas. Por áreas, pero nosotros formamos parte. La ley establece, a diferencia de otros consejos, que nosotros formamos parte del staff de la Superintendencia de Electricidad y tenemos que trabajar al igual que todos los demás funcionarios y empleados. Pero no a nivel técnico, a nivel gerencial. No, a nivel técnico y a nivel administrativo. Oh. Las dos cosas. Porque tú sabes que el Consejo se compone de una parte técnica que es para los asuntos regulatorios de todo el sistema eléctrico nacional. O sea, la superintendencia tiene funciones regulatorias también. Todo. La real función de la superintendencia es regular todo el sistema eléctrico nacional en la República Dominicana. Pues yo creía que se encargaba, y básicamente, de velar porque se aplicara correctamente la facturación a los usuarios. Esa es una parte, porque nosotros tenemos una dirección que se llama Protecon, que es... Protecon es el que debe proteger. Exacto, protege a los consumidores de cualquier tipo de diferencias que tengan los usuarios del servicio eléctrico. Pero entonces el Protecon depende de la superintendencia. Depende, es una dirección de la superintendencia de electricidad, que es la más grande y la que mayor alcance tiene, porque tenemos alrededor de 42 oficinas y puntos expresos a nivel nacional, porque la ley manda que tengamos una oficina en cada municipio cabecera. ¿Se cumplen realmente los reclamos? ¿Hay un balance positivo de los reclamos que se hacen, que se le dan respuesta? Porque hay algunas ocasiones que, en el caso, por ejemplo, de la corporación, que ha tenido que devolverle dinero ¿qué tanto? Bueno, ¿qué tan efectivo? Nosotros como superintendencia somos los que tenemos calidad para exigirle a las empresas distribuidoras la devolución de determinada suma de dinero, y de hecho se hace todos los meses. El usuario del servicio eléctrico tiene alrededor de 40 motivos de reclamación. Pero 40 motivos de reclamación. Pero tiene que justificar eso. Tiene que justificarlo. El que más se utiliza es el de alta facturación. Y también por el tema de negación de contratos, de cuando el cliente solicita la devolución de una fianza, cuando incumplen con algún Lo de la servicio. fianza, ¿eso no debe ser automático? Lo de la fianza debe ser automático. Cuando usted cierra un contrato, pues la distribuidora debe devolverle dinero, incluso con los intereses devengados. Pero si hay algún tipo de negación, entonces acude a la Superintendencia de Electricidad para que sirva de intermediario para la solución de ese problema. Entonces, cada vez que un usuario del servicio eléctrico tiene algún tipo de inconveniente, la primera instancia es su empresa distribuidora. Usted va a esa empresa distribuidora. Primero va a la empresa y reclama. Y reclama. Cuando usted reclama, a usted se le da un recibo. Pero ellos tienen 10 días para darle a usted una respuesta de su reclamación. Usted debe exigirle como cliente del servicio eléctrico que se le dé una comunicación de esa reclamación, si ellos han satisfecho sus necesidades o si ellos no están de acuerdo con su reclamación. Cuando no están de acuerdo con su reclamación, entonces con esa carta o con el recibo, usted
se presenta a una oficina de Protecon, o lo puede hacer a través desde su computadora, a través de la web, usted puede hacer la reclamación, o lo puede hacer en línea o a través de un apoderado legal. Usted puede ir y hacer su reclamación. Entonces, esa reclamación, la Protecon tiene 10 días para darle respuesta. Entonces, hay un proceso de análisis de esa reclamación que usted ha hecho. En Protecon. En Protecon. Muchas veces necesita que un equipo técnico le haga a usted a su residencia o a su negocio una visita, ya sea a su suministro o a su acometida. En el suministro se va a ver cuáles son los equipos eléctricos que usted dispone, y de acuerdo a una tabla homologada de consumo que dispone la superintendencia, Protecon, y lo tienen también todas las empresas distribuidoras, pues se hace un análisis. Y también a nivel de acometida se hace una revisión del panel, del medidor, de todo lo que los componentes que rodean a ese medidor, para poderte dar una respuesta adecuada como cliente. Pero si luego Protecon te da una respuesta que no te satisface, entonces usted tiene otra instancia, que es elevar un recurso jerárquico ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Ante el Consejo de la Superintendencia. Ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad. ¿Hay una oficina del Protecon en la sede de la Superintendencia? No. Está la dirección, pero no, la dirección opera aquí en la Gustavo Mejía Ricard. Ok. O sea, está descentralizado. Exacto. O sea, que allá la superintendencia no es que tiene que ir. No a la superintendencia, sino a las oficinas y puntos expresos. Y cuando hay que recurrir entonces ante el consejo de la superintendencia, entonces sí se dirige a la superintendencia. A la superintendencia. Si el recurso jerárquico que emite la superintendencia a través de una resolución del consejo no le satisface, pues usted tiene otra oportunidad. Usted se va a los tribunales ordinarios y entonces sigue el proceso. De manera que eso está... Escúcheme, pero entonces si va a los tribunales, ¿está poniendo en causa a la compañía o a la superintendencia? No, a la empresa distribuidora. Distribuidora. A quien ellos le están reclamando es a la empresa distribuidora. Sí, porque aquí lo que está entre la superintendencia, o en este caso el Protecon, lo que está inclusive, o el reclamo ante el consejo, sencillamente es como intermediario, como puente, como instancia. Una tercera instancia. Exacto. La superintendencia viene siendo una tercera instancia. Una instancia de mediación. La primera es la empresa distribuidora. La segunda, Protecon. La tercera, la superintendencia. Y la cuarta, los tribunales ordinarios. Bien. Sería interesante, Diógenes, cómo se maneja, cómo fluyen los casos. No hay que, diríamos, se hacen las comprobaciones del lugar, los chequeos del lugar, y se llega a puntos de equilibrio, si se quiere. Eso es automático. Hay como se usa en la justicia, mecanismos también para una conciliación. Bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo. O hay parámetros que esas cosas funcionen automáticamente. Lo que pasa y conjuntamente con esa pregunta, ¿qué tanta disposición de servicio y de resolver los casos hay de parte, por la experiencia ya, de parte de las distribuidoras de electricidad? Digo esto porque sabemos que en algunas áreas públicas, en todos los gobiernos, hay a veces un funcionario que se considera un procónsul dentro de esa institución. Él es el jefe y no recibe órdenes de más nadie, a menos que el presidente no coge el teléfono y le llame directamente. Hay gente que se encuentran, que se sienten funcionarios, no estoy hablando de esta coyuntura, en todos los gobiernos. Sí. Que si lo llama un legislador o el consultor jurídico del Senado, o qué sé yo, no le hacen caso a nadie en algunos momentos. Entonces,
Eso no se dan esos casos. No, funciona muy bien. La institucionalidad funciona. Muchas veces. Y la capacidad, la disposición de servicio. Muchas veces la distribuidora puede resolver el problema inmediatamente. Pero cuando ellos sienten que no tienen la capacidad para resolverlo, entonces ya el cliente puede irse a Protecon y entonces se hace un análisis de su caso, se busca sus históricos, se evalúa muy bien desde el punto de vista técnico antes de emitir una decisión favorable o desfavorable. Porque lo cierto es que hay algunos casos que están como muy a la vista. Gente que está pagando, qué sé yo, 3,000 pesos, 4,000 pesos mensuales y de buena de primera le llega de 50,000 pesos, sí, de 60,000 pesos. Algo no funcionó bien ahí. Algún error en esta época del año, en verano, suceden en muchos esos casos. La gente cree que le han aumentado la tarifa eléctrica y lo que ha sucedido es que usted ha aumentado su consumo, porque la mayoría de los clientes de este servicio no ven cuántos kilowatts están consumiendo al mes, sino cuánto tiene que pagar en ese mes. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de tarifa. Por ejemplo, los clientes que consumen hasta 200 kilos pagan 4.44. Los clientes que consumen hasta 300 kilos pagan 5.56. De ahí hasta 699 pagan 10.86. Entonces, a partir de 700 kilos, ya tú no tienes escalón, sino que todos los kilos son a 11.3. ¿Qué sucede? Que en un mes tú consumiste 300 kilos, tú vas a pagar dos niveles de tarifa, 4.44, 5.56. Sin embargo, si tú en ese mes gastaste 4,000 pesos, si te pasaste con 1 kilo, 701 kilos, tú vas a pagar 8,000 pesos, el doble. ¿Por qué? Porque tú no estás teniendo el subsidio que te da el Estado a todos los usuarios del servicio eléctrico. O sea, te fuiste un poquito más allá del nivel subsidiado. Exacto. Caíste ya en la franja roja. Exacto. Sí. Entonces, ahí se le duplica la factura y las personas creen que es que la energía ha aumentado de precio. No, es el mismo precio. Lo que sucede es que tú pasaste ese rango. Ok, hay una barrera. Hay poca educación. Aquí inclusive muy poca gente sabe leer contador. Hay algunos muy acuiciosos que se aprenden esos mecanismos para justamente tener la capacidad de respuesta. Pero en sentido general, yo vi en alguna ocasión, creo que el Protecon, pero también la superintendencia lo hizo, de educar al ciudadano para saber dónde ir, para saber reclamar sus derechos. Todo ese tipo de cosas en sentido general es bueno, esas campañas educacionales. Tú sabes que cuando yo trabajaba para la Comisión de Política Energética, realizamos un estudio sobre cultura, a ver qué tan sensibilizado estaba el consumidor dominicano sobre potenciales conductas de cultura de ahorro. Y cero, menos que cero. Porque, por ejemplo, una práctica que es común en Norteamérica, que la gente que vive que trabaja en un mismo lugar usa un solo carro. Sí. Aquí la mayoría entendía que no, que eso es. Después él cree que yo soy más pobre que él. Y de no apagar la luz, una serie de cosas, por una falta de sensibilidad hacia cultura del ahorro que tenemos. Pero es que esas son parte de las cosas que nosotros tenemos que resolver. Sí. Aquí hay que seguir trabajando el tema educacional, crear conciencia en la gente. Realmente eso nada más se consigue con la educación. En el sector eléctrico se ha avanzado mucho a partir del 2012, porque ya la mayoría de los usuarios, principalmente de los centros urbanos, tienen medidores telemedidos, que incluso si tú haces la solicitud, a ti te pueden enviar tu consumo diario. Entonces, al tú recibirlo en un celular o en tu computadora, tu consumo, pues tú puedes ir haciendo los ajustes que tú creas necesarios en tu hogar para disminuir ese consumo. A propósito de, ya casi nos vamos a la pausa, pero a propósito de que el Ministerio de Industria y Comercio, no, de Hacienda,
coordinó con la DGI, de donde depende, con la DGI, para quitarle el anticipo, el odioso, tedioso y abusivo anticipo, cobrarle a las pequeñas, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, por anticipado, lo que se presupone que tú te vas a ganar, o que tú vas a recibir, o que tu empresa va a evolucionar. Lo que se presupone, en función de, bueno, de este año tú te ganaste 100,000, bueno, tú te vas a ganar ahora a lo mejor 150,000, y entonces te mandan un anticipo que se pagaba 3 veces al año, pero ahora se paga todos los meses. Entonces, ¿qué edificante decisión adoptó, supongo yo que por políticas de gobierno recientes? Eso es un reclamo muy viejo, muy sentido, y se adoptó recientemente. No se ha dicho todavía a partir de cuándo se va a ejecutar, ese dato no lo tengo, pero yo celebro eso. Yo supongo que mucha gente, una política del gobierno recién adoptada, muy positiva, sumamente para ser celebrada, positiva. Entonces, veo en el sector eléctrico, tú recibes la factura y tú la recibes temprano. La factura, por ejemplo, de agosto, estamos a 8, a 9. La que debe pagar en septiembre ya tú la tienes. Entonces, yo estoy viendo el anticipo ahí también. Yo vi ya la factura mía, que ahora vino, por cierto, no, pero eso no es un anticipo, ese es tu consumo del mes anterior. No, pero yo lo que digo es, me dice, mes de agosto, yo, porque se disparó, pero agosto no ha pasado. Entonces, eso está en el recibo. Yo pagué la de julio, y yo tengo ya la de agosto ahí. Y entonces veo que, por cierto, se encaramó para allá. Esa es la de agosto, esa no es la de septiembre. Entonces, agosto no ha pasado, ya yo pagué la de julio, porque ya yo consumí julio, pero se supone que yo no he consumido. No, entonces, pero la factura que te llega en agosto es el consumo de julio, porque no hay forma de que ellos te puedan mandar una factura anticipada. Sí. Así es así. Cuando agosto, es agosto que yo pagué julio. Estamos a 9 de agosto. Y estamos a 9 de agosto, yo la tengo de... Tú pagaste julio el servicio de junio. Yo no Fíjate que te llega en los primeros días sí, del mes, sí, te llega la factura, pero es tu consumo. Incluso te pone en la factura de qué fecha a qué fecha, de tal fecha a tal fecha te están facturando, que no debe ser más de 365 yo días. Yo pagué julio, ahí tengo para pagar agosto. Sí. Porque dice agosto. No, sí dice factura, pero tú estás pagando julio. Bueno, pues yo tenía una confusión. Yo estaba pensando. Ahí no hay el famoso anticipo. Y lo del anticipo lo traje a colación fue por eso. Digo, pues no es posible. Porque ya la de septiembre tú puedes estar seguro que llega por ahí ahorita. Eso es ahí, que va una tras de otra. Que allá andan haciéndose señas. Que por ahí vienen. Sí. Con tu anuencia, Diógenes, vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. Diógenes Rodríguez Grullón, miembro del Consejo de Directores de la Superintendencia de Electricidad, es nuestro distinguido invitado del día de hoy. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el doctor Diógenes Rodríguez Grullón. Bueno, para no hablar solo de electricidad, porque a veces con tanto calor y que también vamos a meternos un poco en algunos temas ya de carácter general. Diógenes es un preocupado como político que es. En varias ocasiones ha tenido movimientos políticos de apoyo, especialmente de apoyo a los candidatos y a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Su procedencia, su origen es del Partido Reformista, pero yo creo que Diógenes ya salió de... Desde el año 94. Está en el PLD. Sí. Entonces, realmente, su origen, pero realmente apoyando a través de movimientos, que por cierto, yo en una oportunidad vi que había mucha gente en el entorno de algunas tarimas que se preparaban ¿cómo se llama esto? En las zonas donde iban a haber recorridos de las candidaturas presidenciales del PLD. Y yo veía mucha gente allí. Diógenes realmente tiene mucha capacidad de convocatoria. Esa es la verdad. Y mucha ascendencia. Sí. Entonces, quisiéramos meternos en algunos temas institucionales, político-institucionales. Antes de hablar de temas urticantes hasta cierto punto, tiene que ver con la misma ley de partido, que a mí me hubiera gustado particularmente que hubiese sido producto de un consenso y donde todo el mundo estuviera tranquilo, hubiera quedado tranquilo para evacuar la mejor ley. Pero hay cosas interesantes. Ayer, por ejemplo, se inauguró la segunda línea, o segunda de la segunda. No, la segunda línea del metro. Segunda línea del metro. El presidente de la República, como es natural, cada vez que se inaugura una obra importante, pues esas cosas hacen sentir satisfechos a los gobiernos porque las realizan y al entorno porque se van a beneficiar de ellas. Había muchos rostros sonrientes a propósito de esta ejecutoria. Pero el presidente aprovechó para hacer algunas críticas, una evaluación, importantización de algunas ejecutorias importantes de su gobierno. Además de los ir muy sonreído conduciendo. Así es. Sí. Pero también aprovechó para decir, es que esto es bueno que se hagan, estas cosas que se observen, porque mucha gente se olvida de las cosas buenas, otros ni siquiera las reconoce, las cosas buenas. Entonces, me gustaría una valoración de las ejecutorias en sentido general. Siempre faltan cosas, siempre hay quejas, pero entre una queja y otra queja o una realización y otra realización, siempre se puede medir hacia dónde se inclina la balanza. Yo creo que el saldo es positivo, definitivamente, pero la pregunta es, ¿cuál es la valoración que tiene de estas cosas, especialmente de la situación económica del país? Mira, muchas veces uno escucha en las calles decir,
que la economía está buena, pero que no llega a los bolsillos de nosotros. No hay el famoso derrame. ¿Por qué? Derrame que ha estado pidiendo el gobernador del Banco Central. Maneja la política económica del gobierno y macroeconómica, pero sin embargo ha estado manejando algunos asuntos puntuales como es la mejoría salarial y que en ese derrame económico, que haya un derrame económico para beneficio de los sectores menos pudientes. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que el presidente Danilo Medina, con una visión amplia de un proyecto de reducción de pobreza, ha identificado 5 pilares fundamentales que se traducen en inclusión en favor de los dominicanos. O sea, el tema humano para él tiene un valor significativo. El desarrollo humano. ¿Y cómo comienza el desarrollo humano? Primero, tú tienes una gran inversión en escuelas públicas, donde ya tenemos más de 23.700 nuevas aulas. Esas escuelas públicas están dotadas de desayuno escolar, de merienda y de comida. Cuando tú llevas eso al presupuesto de una familia, eso se traduce en un aumento salarial. Claro. Cuando el presidente habla y lleva a cabo todas esas visitas sorpresas, que ya van más de 200, y donde ha habido una inversión de más de 30.000 millones en el campo, donde cientos de familias se han beneficiado de esa visita, desarrollando pequeñas empresas donde al año hay más de 170.000 nuevos empleos, producto de esa visita sorpresa. Eso se traduce en un aumento salarial de la gente. Cuando el presidente invierte en los hospitales públicos, que todo el mundo sabe lo costoso que son los servicios de salud, aún usted teniendo un seguro médico, muchas veces usted va a una clínica y tiene que pagar diferencias. Cuando usted tiene hospitales públicos, que muchos de ellos, su calidad está por encima del sector privado, entonces ahí usted está invirtiendo en la gente en favor de la salud del pueblo dominicano. Ese aspecto de calidad, ¿cree que ha estado pasando realmente en la escuela, en la educación? ¿Cree que también entonces se ha reflejado en los hospitales, en la medicina pública? Sí, porque alrededor de 84 fármacos importantes de utilización para los enfermos, principalmente los enfermos crónicos, han bajado de precio. Pero la mayoría de los fármacos están en las boticas populares, disponibles para la gente pobre, que son los que más necesitan. La gente de clase media alta utiliza los seguros, que ahora están dando coberturas a través de seguros. Pero la mayoría de los pobres tiene esa disponibilidad, aparte de tener hospitales en buenas condiciones, con servicios médicos buenos, con una mayor calidad. Como él decía, antes tú ibas a un hospital y encontraba un salón que parecía un almacén de gente. Ahora usted tiene salas que están climatizadas, que están separadas, aunque sea con una cortina, pero separadas. O sea, hay una mejor calidad de vida de la población en ese sentido. Hubo Diógenes, una queja, porque había que arreglar los hospitales. Hubo una queja de que embarcarse en arreglar 50 hospitales. Y tantos hospitales a un mismo tiempo. No sé quién falló en esa recomendación. La iniciativa es buena, o fue buena, pero el asunto es que llegó un momento en que todos los hospitales estaban arreglando, entonces no había dónde llevar a los enfermos. Sí. O bajo cemento y arena y cosas, había que bregar con la medicina. Eso parece que fue un error. Felizmente ya se ha ido saliendo de esas cosas cada cierto tiempo. Sí, pues ya se han reinaugurado alrededor de 23. Entonces ya se ha ido entregando. 33. 30 y tanto. Y entonces, bueno,
Pero al margen de eso, realmente ha habido una atención hacia el sector salud pública. Entonces tú tienes, comenzamos con los pilares, ¿verdad? Hablamos del pilar que es la salud, el pilar que es la educación, el pilar que es la vivienda, la cantidad de viviendas económicas que está construyendo el INVI, la estrategia del presidente de una alianza público-privada, como es el caso de Ciudad Juan Bosch y los demás proyectos que se están desarrollando. Yo no sé, Diogenes, porque se ha hablado, bueno, el tema de la barquita, en la Ciudad Juan Bosch, que son miles y miles de viviendas. El INVI sé que está haciendo muchas cosas a través de muchísimos proyectos y acciones sociales puntuales que ha estado resolviendo. Pero yo no sé si es porque la propaganda o la focalización se ha ido a otras áreas, pero daría la sensación de que no se está haciendo tanto, quizás que se está haciendo menos, que no se está haciendo tanto de lo que realmente se está haciendo. Yo no sé si, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Juan Bosch, si ahí son tantas las viviendas que se están haciendo, ¿por qué no se proyecta más eso? ¿Por qué no se visita, se llevan, se hacen visitas y se proyecta los distintos niveles a que va la ejecución de ese proyecto? Porque da la sensación, pero como que no se ve, porque las cosas si no se ven no se puede reconocer. Entonces no sé, como que ha habido pocos dolientes o qué cosa es lo que ha estado pasando en el sector vivienda, que aunque yo sé, y Diógenes Rodríguez Grullón sabe, y mucha gente sabe que se está haciendo, pero el gran público no lo sabe. No lo sabe. Quizás no se ha hecho una buena promoción. Yo pienso eso. O quizás aquel principio de los economistas políticos franceses, de que cuando, lo que le gustaba mucho a Balaguer, de que cuando la plana se mueve, la economía se mueve. Se activa. Sí, se activa. Sí. Cuando la plana se mueve. No se está percibiendo como debiera, porque tú dices la cantidad de viviendas. Y tú pero ese proyecto es enorme. La demanda de bloque, de cemento, de varilla y los empleos directos e indirectos es mucho. Es mucho. Es mucho, de verdad que... Y tú sabes que otra cosa que no se está destacando al proyecto de la construcción, porque yo ayer fui a visitar a una amiga que tuvo un accidente de tránsito hace unos meses y veía una mole grandísima que está construyendo al lado del sector privado. Y vemos que a cada rato cuántas casas nos tumban convirtiéndolas en torres. O sea, realmente hay una reactivación de las viviendas en el sector privado. Entonces, quizás no sea tan lujosa, pero las dos cosas yo creo que al mismo tiempo. Pero hay el acceso, una persona de clase media baja, hay el acceso a esa vivienda. Puede tener. Porque se están vendiendo todos esos proyectos, todas esas calles donde están convirtiendo las casas en torres, se están vendiendo. Es que las tasas pasivas bajaron de un 18% a un 8 y un 10%. O sea, la gente se proyecta a 30 años, puede tener una vivienda con desembolsos bastante bajitos. Una persona que pueda Esa producir. Es parte de las cosas que yo entiendo que también no son debidamente promovidas, porque aquí hay mucha gente que está promoviendo que esto está muy mal, no mal, sino muy mal. Y sin embargo, hay una notable diferencia en aspectos sensibles como ese, y yo sé de lo que estoy hablando, de esa vivienda, financiamiento, manejo de los bancos, la construcción a nivel privado, ya no solo a nivel público, a nivel privado. Todas esas cosas, hay un movimiento, la plana, como dice Danilo, se está moviendo. De manera que entonces la economía debería se mueve también, pero lo que sucede es que a tu presupuesto familiar, tú le adicionas eso, porque eso es un plus. Sí. Igual que el transporte. Tú tomar un transporte por 20 pesos de un lugar de la barquita hasta la feria. O de Villamella hasta la feria. Sí, por ejemplo, el chofer mío tiene carro y él llega a mi casa en el metro. Claro. Le dice, yo vengo aquí con 20 pesos. Sí. No tengo que mover mi carro yo lo utilizo los fines de semana. Entonces, él está teniendo un beneficio. Claro. Pero además está desahogando las calles. Está desahogando. ¿Tú te imaginas ahora que ya el metro coge de aquel lado la cantidad de gente que taponaba el puente Duarte y el otro puente? Yo oí ya algunos choferes quejándose. Sí. Bueno, eso imagínate si ya nos habían, el metro cuando llegaba hasta la 17,
Ya a las 17 no encontramos pasajeros, entonces de ahí para acá ahora nos quitan los otros. O sea que, pero realmente eso es una forma, hay que buscarle solución a ese problema social de esos choferes. Pero ellos son menos que los que se van a beneficiar de este servicio. Claro, así es. Mira, por ejemplo, en el sector turístico, aquí ya están llegando 6 millones de turistas al año. ¿Qué significa eso en ingresos para la República Ya falta menos para los 10 propuestos. Más de 10.000 millones. Pero también tenemos ya disponibilidad de alrededor de 77.000 unidades de habitaciones en la República Dominicana. La mayoría de los productos agrícolas... se sigue construyendo porque yo veo el crecimiento de proyectos turísticos enorme. La mayoría de los productos agrícolas, ya esos hoteles están consumiendo la mayoría de los productos agrícolas que se producen en el país. Antes tenían que importarlo. Entonces, eso es beneficio también para la población. Sí, ahora tenemos pendiente de resolver el problema de los guineos, que ahora un problema ahí de coordinación, porque los mercados lo tenían asegurado. Pero bien. Pero en la otra parte de la banca solidaria. Vamos, Luis. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos que ir a la última pausa. Okay. Volvemos con nuestro invitado, el doctor Diógenes Rodríguez Grullón, miembro del Consejo de Directores de la Superintendencia de Electricidad. Vamos y volvemos. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas. Siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bueno, seguimos con el doctor Diógenes Rodríguez Grullón. Nos quedamos en Banca Solidaria. Sí, voy a desarrollar una idea sobre eso. Sí, que la Banca Solidaria, miles de dominicanos tienen acceso a un crédito con tasas de interés muy bajas. Se han otorgado 20.000 millones. Gente que antes no tenía acceso a ese crédito. No, que no pueden. No eran sujetos de crédito. No pueden llegar a la banca. No tienen acceso a la banca porque no podían. Pero ahora créditos prendarios antes no tenían, no eran sujetos de crédito porque no tenían que poner en garantía. No tenían garantías. Entonces la Banca Solidaria ha ayudado mucho al desarrollo de la pequeña y medianas empresas. Eso es, de verdad que se ha hecho una gran labor. Y ese era un sueño de Danilo desde el año 2000. Hay gente que por desconocimiento no le da el valor, el alcance que tienen. Pero yo particularmente conozco muchos casos de comunidades donde se puso a funcionar un invernadero para mujeres, por ejemplo. Se auspició un proyecto de siembra de tal cosa. Entonces tú incorporas a la mujer del campo a actividades productivas. Eso te crea fuentes de trabajo adicionales. Al mismo tiempo motoriza la economía de los lugares. Sí, lo verdad que las mujeres que hacen casabe, que hacen dulces. Tú estás una industria artesanal que hoy tiene más financiamiento y por lo tanto mejores esquemas de organización. Y hay gente que se ha estado quejando de eso. No, que eso no resuelve. Sí, para la gente de esos lugares, su principal problema no es que construyan
un aeropuerto, o que le construyan una autopista, qué sé yo dónde, o que se hizo un gran teatro para fines de traer festivales. No, ese no es el tema. El problema de ellos es ese. Sí. Y ese es su gran problema. Su medio de subsistencia. Y es un medio de subsistencia y la mejoría de su entorno. O cuando le llevan la luz eléctrica, por ejemplo, a través de aquellos programas de electrificación rural. Hermano, yo conseguí hace qué sé yo cuántos años a través de, hablando cuando estaba Radamés Segura en la corporación, hablé con él para llevarle la electrificación desde Sabana Larga a 18 kilómetros por allá hasta el Rifle, la Malagueta, Ocoa, La Horma, el Puente, que yo seguí por ahí para allá. Ahora van a extender lo que yo cuántos kilómetros más. Pero esa gente nunca en su vida habían visto un rayo de luz. Digo, rayo de luz era del sol, pero no habían visto la televisión. Ellos tienen su nevera, pueden hacer sus helados. Las escuelas tienen entonces computadoras, las escuelas de los Arroyos, la de La Horma, la de en todas eso, partes hay una escuela cercana. Hay una escuela cercana, entonces tienen ya alumbrado eléctrico, tienen las computadoras, o sea, la mejoría de noche tienen su electrificación. Cada cierto trayecto donde hay un puñito de viviendas, ahí tienen, entonces le pusieron un transformador, ahí tienen sus faroles. O sea, y eso sencillamente, eso lo hizo el programa de electrificación rural, Telma Eusebio que está ahí. Sí. Y eso es un proyecto sumamente, oye, la connotación social que tiene eso. Y el que se involucra en eso, yo, sin militancia política, sin razones de candidatura, ni nada de esas cosas. Sencillamente yo como doliente, porque yo tengo la propiedad de la familia está en la vía. Un día se hizo una actividad al lado del puente de la Malagueta. Ahí fue Luis el Gallo, que tenía que ver con la ODC, me mandó Diógenes, Diego Sócrates, que tiene casi tu apellido, debe ser familia por algún lado, Sócrates Rodríguez Grullón, que era asistente de Radamés Segura, me mandó una brigada para hacer el levantamiento. Y entonces las distintas instituciones mandaron una unidad, se hizo un levantamiento, entonces se le pidió la cédula, copia de la cédula a toda esa gente. Y yo le llevé un folder a Radamés Segura de este tamaño, de la gente que se iba a beneficiar por ahí. Yo me encargué de dirigir ese levantamiento y se llevó, y ahí tienen esa gente. Y recuerdo, fue ya para venir al segundo periodo de gobierno del presidente Fernández, ya la gente tenía luz. Y entonces eso tú lo fuiste... Pero eso es progreso, eso es desarrollo. Eso llevado, Diógenes, a muchísimos sitios, eso y las pequeñitas, unas presitas de... presas. Presitas se han construido unidades de electrificación de hidroeléctrica. De hidroeléctrica. Que se ha ido, creo que la UER ha estado trabajando en eso también. Sí. Y bueno, señores, esos son los grandes proyectos de esa gente. Que no vengan con cuento de camino, entonces los beneficiarios, a eso no los van a consultar, que lo consulten para que le vean por dónde anda la cosa. Pues hablando de cosas, ¿cómo tú ves la cosa en sentido general? Sí. ¿Hay motivos para queja o para preocupación? ¿En qué términos? ¿Económicos, políticos, sociales? Económico, en lo político hay todavía muchas expectativas, hay muchas cosas. Sí. Salimos de una ley que todavía esta tarde debe conocerse. El Senado. En el Senado. Tiene muchas cosas buenas. Sí, tiene muchas cosas buenas. Porque por lo menos vamos a tener una normativa, vamos a tener un marco regulatorio. Y yo pienso que es un gran paso. Lo que yo vi, Diógenes, fue la inobservancia de algunas observaciones que se hicieron, tanto en el orden constitucional como en la práctica. Por allí pasó la sociedad civil, por la iglesia, por allí pasaron los empresarios en términos de opinión, los sectores políticos en sentido general, la oposición y todo el mundo, y se ofrecieron versiones en determinadas direcciones. Una de ellas, quizás la primera, que mandó creo que 2 o 3 proyectos, fue la Junta Central Electoral, que le decía, señores, no nos metan en esa responsabilidad. Yo particularmente pienso y creo que involucrar a la Junta Central Electoral
en la organización de los procesos internos de los partidos, las meten en un problema. Porque lo ideal es que se conocía de que la Junta supervisaba y certificaba. Pero solamente va a ser en los casos que hayan primarias. Los partidos que decidan, porque acuérdate que la ley establece que las direcciones de cada partido, comité central, en otro lado comisión ejecutiva, como se llame, tienen la facultad de decidir la modalidad. Entonces, muchos lo harán por aclamación, otros lo harán por encuesta y otros decidirán las primarias. O sea, solamente la Junta va a tener una participación directa en los partidos que decidan que se haga primaria con el padrón de la Junta Central Electoral. Porque tú también puedes decidir hacer primarias con tu padrón y también puedes decidir otros métodos. Pero todo eso se va a hacer en un mismo tiempo. Sí puede supervisar. Y entonces se van a hacer unas con el padrón que decida tal partido, otras con el padrón que decida el otro. Cuando tú veas, se va a armar un arroz con mango. Y no sé porque, vuelvo y te repito, si por ejemplo, el mismo día que sean simultáneas, X partido decide que sea por asamblea de delegados y X partido decide que sea por primaria, bueno, la Junta va a participar en lo que es la primaria. Ahora, esta que lo está haciendo a través de asamblea, sencillamente la Junta va a supervisar como lo ha hecho siempre. ¿Tú entiendes? O sea, que va a ser diferente. Ahora, lo importante, tú vas a tener un periodo para las precandidaturas. Antes no se sabía cuándo los precandidatos. Pero yo pienso que ahora entre un periodo y otro es muy cerca, me refiero para la logística que tiene que manejar la Junta. Bueno, pero tú tienes, por ejemplo, 3 meses para los precandidatos. Tú comienzas el primer domingo de agosto y terminas el último domingo de octubre para los precandidatos. Entonces, pero eso es presumiendo que todo va a salir bien. Que todo va a salir, bien. Porque si viene una cadena de impugnaciones y de qué sé yo qué, de litigio y de problemas, en lo que a lo mejor llega el otro proceso y todavía están en litigio, entonces ahí puede complicarse la cosa porque la Junta pudiera caer en un descrédito. La responsable de si quedan bien o mal las cosas se le da a la Junta. Pero leyéndolo en profundidad, leyendo la ley en profundidad, de verdad que es beneficioso porque se van a regular muchas cosas. No, se van a regular muchas cosas. Y de no tener nada. El tema de los recursos. Los plazos. El tema de que, por ejemplo, si tú pierdes una candidatura dentro de tu partido, tú no te puedas ir a ser candidato. Exacto, el transfugismo, ese tipo de... Eso también es importante. Es importante. A mí no me gustó tanto el aspecto de que a las cuotas, porque se supone que usted tiene que ganarse. Bueno, eso es un asunto ahí salieron ganando las mujeres. El modismo, las mujeres salieron ganando porque un 40%. De 40 a 60, hasta 60. 40, que no pueden ser menos de 40 ni más de 60, pero bueno. Sí, pero las mujeres que tengan, mujeres que sean jóvenes, entonces tienen la ventaja de la cuota del 10% de la juventud. De la juventud también. O sea, esa parte es un modismo, pero qué sé yo. No, eso es viejísimo. Eso es volver a la sociedad feudal, la sociedad estamental. Pero tú sabes que es un modismo. Ellas y ellos, nosotras y nosotros. Pero vean. Hoy hace no, ya eso no se usa. Si no se usa, busca lo que está cuando lo están lo vi, pero ya no se usa. La academia ha dicho 50,000 veces y no la han hecho caso. La Academia de la Lengua Dominicana. Le duele la lengua a la academia. No, le respondió a doña Ibelice que se está quejando de que no se usaba. No, pero que ya no se usa. No debe usarse. Pero claro, no debe usarse, pero está en la ley, incluso redactada, leída, con el ellas y ellos. Sí. Candidatas y candidatos. Cuando usted dice candidatos, hembras y varones, señores. Claro. Pero no, están con un sexismo y un modismo. Sí. Oye, que da vergüenza. Pero bien. Y entonces, en sentido general, entonces, Diógenes, las cosas se pueden seguir mejorando. Yo creo que aquellos de que se quejan, porque la gente siempre se queja, entonces no debe haber lugar a tantas quejas, o hay cosas que pueden mejorarse todavía. Bueno, el pueblo tiene derecho a quejarse, pero yo pienso que el presidente tiene una planificación estratégica de lo que él ha querido como inversión en recursos humanos en la República Dominicana, porque él cree
en la importancia de la reducción de la pobreza. Fíjate que en el año 2012 la pobreza estaba ubicada en un 41% y hoy la tenemos en un 30%. Pero mira, la pobreza extrema pasó de 9.99 a 3.8%. Entonces, muchas veces las cosas que se están haciendo no nos damos cuenta. Pero son reales y la gente las siente. Y yo creo que por eso es el gran apoyo que tiene el presidente de la ciudadanía, luego de 6 años de gobierno, 2 en el último Pero finalmente todas esas cosas, incluso para terminar un buen gobierno y para la gobernabilidad, hay que trabajar el tema de la unidad, buscar la forma de trabajar la unidad interna. Eso es importante. Porque si no, hay problemas con la gobernabilidad y a veces se quejan más de la cuenta, porque a veces se dan motivos también, qué sé yo. Pero bien, gracias, muy edificante, Diógenes, la participación en el día de hoy. Vamos a repetir esta conversación con el doctor Diógenes Rodríguez Grullón, miembro del Consejo de Directores de la Superintendencia de Electricidad, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. De manera que gracias a nuestro invitado y gracias a los que siempre, amigos que siempre nos acompañan desde hace tantos años y los que faltan todavía. Sí. Gracias, nos vamos y nos vemos. Muchas gracias.